Hemos invitado a Paola del Carpio, economista muy destacada, muy didáctica, para que nos ayude a entender. Paola, buenos días. Buenos días, Pedro. Este desafío, la minería que hoy está en medio de conflictos. Acabamos de ver, por un lado, la minería ilegal que intenta resolver sus problemas a balazos, pero hay otra minería formal que tributa y que en este momento en muchos puntos está paralizada, como ocurre en Las Bambas, 60 días. Más de 500 millones de soles que no ingresan al Estado, pero sobre todo no ingresan a Apurímac, que es una región con tantas carencias. Paola, ¿cuál es el desafío de la minería? Explícanos, por favor, de qué manera influye, impacta en nuestro día a día y cómo podría hacerlo más. Bueno, Pedro, la minería es claramente clave para nuestra economía. Más o menos el 10% de lo que producimos en el país tiene que ver con minería. De cada 10 soles que hemos exportado entre el 2011 y el 2020, 6 correspondieron a la minería. Es un montón, ¿no? Y esto, ¿qué genera? Como tú decías, tributos. Esto genera ingresos para el Estado. En el 2021, el Estado recibió casi 20.000 millones de soles por tributos mineros. Ya entraron 20.000 millones de soles el año pasado en medio de la pandemia. Y ahora que estamos en esto de la crisis alimentaria, creo que es bueno poner en contexto esa cifra. Eso es más o menos 10 veces el presupuesto del programa Jaliwarma, que alimenta a nuestros niños. Y mucho de eso termina en forma de canon sobre canon regalías en las regiones y municipios, ¿no? En el caso particular de Apurímac, que estábamos mencionando porque es donde están Las Bambas, 4 de cada 10 soles del presupuesto para inversión pública provienen del canon sobre canon y regalías. O sea, es decir, que casi la mitad del presupuesto para inversión pública, es decir, para lo que afecta al ciudadano más pobre, casi la mitad proviene de la minería. Así es. Entonces, ¿qué otro efecto tiene esto? Empleo. Más o menos la minería emplea a 230.000 personas de manera directa, pero el IPE ha estimado que más o menos se crea por cada empleo directo 8 empleos indirectos en otro tipo de sectores, ¿no? En este momento hay más o menos 2 millones de empleos indirectos. Entonces, claramente es un sector clave para nuestra economía. Cuando hablas de empleo directo en minería, claro, aquellos que trabajan en la mina. Pero cuando hablamos de empleos indirectos adicionales, por ejemplo, el restaurante, el hostal, el ferretero, el que le vende la llanta o el que le da el servicio técnico al que trabaja en la mina, no necesariamente a la mina. Es una cadena, un círculo virtuoso. Y muchos de los cuales empleos están parados en este momento, ¿no? En Las Bambas están 60 días, no solamente la mina, también todos aquellos que tienen empleo indirecto. Por eso hay un sector importante que pide que el gobierno y la minera se pongan de acuerdo. En realidad, el gobierno tiene que alentar a que las comunidades puedan sentarse a negociar con la minera para destrabar esta paralización. Pero tenemos más información. Bueno, según la Defensoría del Pueblo, hay 65 conflictos activos que tienen que ver con minería. Algo que creo que es bien importante entender, ¿quién es el gran responsable de brindar servicios públicos a la población? Es el Estado. Entonces, con lo que mencionábamos del canon sobre canon y regalías, vemos muchas veces que aquellas regiones donde llega más canon no son necesariamente las que mejor gastan el presupuesto con el que cuentan. Eso es muy importante. Miremos, por ejemplo, Ancash y Arequipa, ¿no? Han tenido muy importantes recursos por canon, estamos hablando de muchos millones. Esto es lo que ingresa. En el caso de Ancash, 2.000 millones de soles o dólares, soles. De soles. 2.000 millones de soles de canon, sobre canon, regalías. En el caso de Arequipa que tú mencionabas, más de 1.000 millones. Y no llegan al 60% de ejecución. O sea, lo amarillo es lo que gastan. Acá reciben 2.000 millones y gastan menos de la mitad en obra social, en lo que el Estado debe procurar para los ciudadanos. Igual en Arequipa, recaudan más de 1.000 millones por canon minero, pero gastan 54,3%. Así es. En cambio, otras regiones que tienen menos disponibilidad, por ejemplo, San Martín, sí hacen un mejor uso en todo caso. El 91,6%, casi todo el dinero que ingresa por canon lo invierten socialmente. Igual podríamos decir de Apurímac, aunque en este momento está parado, veo 81,3%. Y el caso del Cusco, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí tanto minería como tema de hidrocarburos, ¿no? Y ahí entra muchísimo dinero también. Te voy a hacer entonces una pregunta un poquito malévola. Hay ingresos, estamos hablando de miles de millones de soles como consecuencia de la minería formal, que es la que paga impuestos, paga canon, porque así debe ser. Con todo este dinero en la bolsa,
Las autoridades políticas no ejecutan, no gastan, no hacen las obras, no construyen los hospitales, no refraccionan las pistas, no pagan una seguridad o una policía adecuada para que los ciudadanos vivan en paz. Es decir, el defecto está por el lado de las autoridades que desde el Estado no ejecutan este dinero. Y que deberían trabajar en conjunto con el sector privado, ¿no? O sea, no es cuestión... Hay mucha desconfianza, lamentablemente deberían trabajar juntos. Y la consecuencia de esto, finalmente, es que muchos de los ciudadanos no tienen el acceso a los servicios. En los distritos del corredor minero, casi el 70% de los hogares no cuentan con el paquete integrado básico de servicios. ¿Qué es esto? Agua, luz, saneamiento, telefonía, ¿no? Entonces, estamos hablando casi del 70% de los hogares en el corredor. Tienen riqueza en el subsuelo, pero viven en medio de una pobreza en la superficie. Así es, y mucho de eso es falta de gestión. Eso es responsabilidad de las autoridades que nos piden el voto y no están preparadas para realizar el trabajo o incurren en actos de corrupción. Tenemos ahora otro gráfico que creo que es muy importante. Ojo, estamos hablando del aporte de la minería formal, no de los mineros informales o ilegales, que es otro problema. Estamos hablando de minería formal y cuánto importa para el Perú. Así es. Y como ahora vamos a hablar un poco de esta oportunidad perdida que decíamos, ¿no? El precio del cobre, muchos no lo sabemos, no es algo de lo que estemos tan conscientes, pero el Perú es el segundo país, el segundo productor mundial de cobre, el segundo más importante en el mundo después de Chile. Entonces, cuando el precio del cobre aumenta, nos conviene muchísimo. Normalmente, cuando aumenta el precio del cobre, la tendencia es que la producción también lo hace, tiene mucha lógica. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos meses? El precio ha seguido subiendo como tendencia, pero la producción ha caído. El precio ha subido más o menos entre abril del 2019 mayo del 2019 y abril de este año, más o menos 70%, pero wow, la producción ha caído en 22%. Acá lo podemos ver. Esto es mayo del año 2019. Así es. El precio es lo que está en amarillo. Vean dónde estaba el precio y el Perú producía mucho más por encima del precio. Hoy que el precio se ha disparado, nuestra producción está cayendo abajo, el azul. ¿Y por qué? Pues mucho tiene que ver con estos conflictos, con las paralizaciones, ¿no? Y acá algo a tener en cuenta, Pedro, el 72% del PBI de Apurímac tiene que ver con las bambas. En las bambas la producción de cobre ha caído en 40%, o sea, es 22% a nivel nacional, pero 40% para las bambas. Acá es importante, Paola, reiterar algo que tú también has alertado. Las comunidades muchas veces tienen reclamos justos. Se pueden dar situaciones en las cuales o la empresa no cumple o la empresa está esperando que el Estado arbitre, donde está claro que tiene que cumplir un compromiso. Pero en muchos casos no es así. A la empresa, con estos precios internacionales, no le conviene parar. A la empresa no le conviene llevarse mal con las comunidades. Además está obligada a cumplir la ley. No puede explotar, sobreexplotar ni abusar de la comunidad. Eso está clarísimo. Pero lo que estamos viendo ahora es que por incapacidad del Estado de no regir, de no arbitrar o no imponer la ley, donde hay invasiones o hay violación de la ley, el Perú se perjudica. Dejamos de recibir por canon y regalías cientos de millones de soles que necesitamos, tú lo has dicho, para ese compromiso social. Para brindar servicios públicos a nuestra población, que es finalmente la razón de ser del Estado, brindar servicios públicos a la población y hacer que se cumplan sus derechos, ¿no? Ahora, pensemos en las pérdidas. 500 millones de dólares no se han exportado por la paralización de más de 50 días en las bambas. El Estado ha dejado de recibir 260 millones de soles en impuesto a la renta. Apurímac ha dejado de recibir 160 millones de soles solo por cuestión de canon. Entonces, estamos hablando de empleos que se han perdido. Se han perdido más o menos 3.000 empleos. Hay algunas personas también que están en suspensión perfecta de labores porque no hay actividad con los contratistas de las mineras. Y también se han visto afectados, como hablábamos hace un momento, empresas que no son necesariamente mineras, pero que se benefician de la actividad económica que genera la minería. Son más o menos 1.500 empresas. Muy bien, Paola. Este es el sustento técnico de lo que siempre comentamos, la necesidad de que nuestras autoridades aprovechen que el Perú tiene este enorme recurso minero, que además nos distingue a nivel mundial, precisamente para generar ingresos que nos permitan cubrir las necesidades de los más pobres. Muy importante lo que nos has traído el día de hoy, así que vamos a estar pendientes
de cuál será la nueva actitud del gobierno y de las Las autoridades. señales claras, porque lo que más necesitamos en este momento es inversión. Muy importante. Muchas gracias, Paola del Carpio, economista que nos ha acompañado, nos ha ilustrado sobre este tema.